El lenguaje secreto de tus emociones. Introducción. Las emociones son el lenguaje primitivo con el que el ser humano aprendió a comprender el mundo mucho antes de inventar las palabras. Nacen en lo más antiguo del cerebro, viajan por el cuerpo como descargas eléctricas y se transforman en historias internas que moldean lo que creemos posible. Cada emoción lleva un mensaje, una advertencia, una brújula o una llave. Pero la mayoría de las personas nunca aprendió a escucharlas. Las sienten como un ruido incómodo, como un peso en el pecho, como un impulso desbordado o como un pensamiento insistente que no se apaga. Y sin saberlo, terminan luchando contra la misma energía que podría liberarlas. Este libro existe para cambiar esa relación. El ser humano suele dividir sus emociones entre positivas y negativas, como si unas fueran bendiciones y otras maldiciones. Pero esta clasificación es una ilusión cultural, no una realidad biológica. La tristeza te ayuda a procesar pérdidas y a reorganizar prioridades. La ira marca los límites que no te atreves a decir en voz alta. El miedo protege tu vida y revela tus vulnerabilidades. La culpa afina tu brújula moral. Incluso la vergüenza, la más silenciosa de todas, es un recordatorio de pertenencia y autenticidad. Ninguna emoción está en tu cuerpo por accidente. Todas cumplen una función, incluso las que más deseas evitar. El problema no es sentir, es no comprender lo que sientes. Cuando una emoción no es escuchada, se intensifica. Cuando es reprimida, se mueve al cuerpo. Cuando se niega, se esconde en los pensamientos y se convierte en ansiedad, obsesión o malestar crónico. Y cuando se malinterpreta, se vuelve un enemigo interno. Pero cuando aprendes a leerla, se vuelve una aliada. Esta es la ciencia, el arte y la transformación que aprenderás aquí, usar cada emoción como herramienta de claridad, fuerza y evolución personal. A lo largo de estas páginas descubrirás cómo se originan tus emociones, cómo se activan, cómo se transforman y cómo puedes intervenir en ellas de manera consciente. No desde la teoría fría, sino desde una visión narrativa, humana y práctica que conecta la neurociencia con la experiencia cotidiana. Te llevaré al interior de tu cerebro emocional, donde la amígdala detecta peligros, la corteza prefrontal intenta razonar con ellos y el cuerpo responde con precisión milimétrica. Explorarás la arquitectura neurológica de la alegría, la química secreta del amor, la lógica evolutiva del miedo y el mecanismo repetitivo que genera pensamientos oscuros. Pero también aprenderás algo aún más importante, cómo cambiar la forma en que te relacionas con lo que sientes. Este libro no busca eliminar emociones. Busca enseñarte a transformarlas. A convertir el miedo en coraje. La tristeza en comprensión. La culpa en decisión. La ira en límites sanos. La vergüenza en autenticidad. Y la ansiedad en visión. Porque las emociones no desaparecen por ignorarlas, cambian cuando las comprendes, las procesas y las integras. Aquí encontrarás ejercicios prácticos para momentos de crisis, técnicas de regulación emocional basadas en evidencia científica, herramientas para desactivar pensamientos intrusivos, prácticas para liberar tensión corporal y métodos para reescribir tu narrativa interna. Aprenderás a reconocer qué emoción habla, cómo habla y qué necesita para transformarse. No desde la lucha, sino desde la escucha. El objetivo final es que construyas una forma nueva de habitarte, más consciente, más estable, más libre. Un yo emocional que no se deja arrastrar por impulsos automáticos, sino que usa cada emoción, incluso las difíciles, como un mapa para avanzar con coherencia. Porque aprender a sentir bien no es debilidad, es una de las formas más profundas de inteligencia humana. Este libro es un viaje hacia adentro. Un encuentro con tus luces, tus sombras y tu poder más íntimo, la capacidad de transformar tu mundo interno para transformar tu vida externa. ¿Empezamos? Capítulo 1. El origen de todo, un viaje al corazón emocional del ser humano. Las emociones no nacen en el pensamiento, nacen en un territorio más antiguo, más profundo y más verdadero.
Antes de que el ser humano aprendiera a construir herramientas, a cultivar la tierra o a pronunciar una sola palabra, ya sabía sentir. El miedo surgía cuando una sombra se movía en la noche, la ira aparecía cuando se invadía un territorio, la tristeza acompañaba la pérdida inevitable, la alegría impulsaba a explorar nuevos caminos. Las emociones fueron, desde el principio, el primer sistema de navegación que tuvo nuestra especie. No eran opciones. Eran instrucciones biológicas para sobrevivir en un mundo impredecible. Para entender este viaje es necesario retroceder millones de años, hasta un momento en que el cerebro humano no era más que un conjunto de circuitos primitivos formados para detectar peligro, buscar alimento y asegurar reproducción. En aquel entonces, las emociones eran impulsos inmediatos, activaciones automáticas que permitían actuar sin pensar. Un sonido fuerte activaba el cuerpo para correr, una figura amenazante generaba tensión muscular para pelear, una caricia despertaba calma y vínculo. Sentir era, literalmente, vivir. Con el paso del tiempo, el cerebro evolucionó y se hizo más complejo. Apareció la corteza prefrontal, encargada del razonamiento, la planificación y la reflexión. Pero las emociones seguían allí, intactas, manteniendo su estructura original, rápidas, intensas, corporales. Desde entonces vivimos en un sistema dual, sentimos como criaturas antiguas, pero pensamos como seres modernos. Y, aunque nos guste imaginar que somos seres racionales, la verdad es que el cuerpo siempre siente antes de que la mente interprete. Esto explica por qué un sobresalto activa el corazón antes de que sepamos que lo provocó. O por qué un comentario insignificante puede generar un nudo en la garganta. O por qué recordamos con tanta claridad cómo nos hizo sentir alguien, más que las palabras exactas que dijo. El cuerpo no espera a que la mente decida. Se adelanta. Protege. Advierte. Y después, justo después, la mente llega corriendo a explicar lo que ya sucedió. Las emociones, aunque invisibles, se expresan de manera concreta. Cada una tiene un patrón fisiológico único. El miedo acelera la respiración, dilata las pupilas y concentra la sangre en los músculos. La ira aumenta la temperatura corporal y eleva la energía interna. La tristeza afloja los hombros y ralentiza los movimientos. La alegría expande el pecho y enciende una química de bienestar. No imaginamos las emociones, las encarnamos. Cuando una emoción surge, lo hace siguiendo un orden preciso. Primero, una señal externa o interna activa la amígdala, la guardiana de la supervivencia. En milésimas de segundo, esta estructura manda instrucciones a todo el cuerpo, libera hormonas, modifica la postura, altera la frecuencia cardíaca. Solo después de eso entra en escena la corteza prefrontal para tratar de interpretar lo que pasa. Es decir, la emoción sucede primero, la explicación viene después. Comprender esto transforma la forma en que nos vemos. Durante años crecimos creyendo que sentir intenso era un error, que las emociones fuertes eran inmadurez o debilidad. Pero la fisiología desmiente esa idea. No somos seres rotos, somos seres profundamente sensibles que fueron diseñados para reaccionar, para conectarse, para responder a la vida de manera instintiva. Lo que sucede es que la modernidad avanza más rápido que nuestra biología. Nuestro sistema emocional fue creado para un mundo lleno de amenazas físicas, pero vive en un entorno saturado de estímulos psicológicos. Hoy no huimos de depredadores, huimos de deudas, opiniones, incertidumbres y presiones invisibles. El cuerpo sigue reaccionando igual, aunque el peligro sea simbólico. Aquí nace la desconexión moderna, sentimos como si algo nos atacara, aunque nada nos esté persiguiendo. Por eso tanta gente vive acelerada, agotada o inquieta. No porque esté fallando, sino porque su cerebro emocional no ha tenido tiempo de adaptarse al ritmo de la vida actual. La memoria ancestral sigue activa, replicando patrones que fueron útiles en otro tiempo. Pero hay algo más, las emociones no solo garantizan supervivencia, también construyen identidad. Cada experiencia que hemos vivido deja una marca emocional en la memoria.
Recordamos la primera vez que sentimos vergüenza, porque fue intensa. Recordamos el primer triunfo, porque fue expansivo. Recordamos el rechazo, la pérdida, la sorpresa. Y cada una de esas experiencias crea conexiones neuronales que influyen en cómo sentimos hoy. La historia emocional personal no es un capítulo aparte, es el sistema operativo que moldea nuestra forma de interpretar la realidad. Por eso dos personas pueden vivir la misma situación y sentir cosas diferentes. La emoción no depende del evento, depende de lo que ese evento significa dentro de nuestra historia emocional. Y esa historia es única para cada individuo. Las emociones también funcionan como narradoras internas. No solo reaccionan, hablan. La tristeza dice algo valioso se fue. La ira dice alguien cruzó un límite. El miedo susurra cuídate. La alegría afirma esto es seguro y valioso. La culpa recuerda hay algo que mejorar. Y la vergüenza murmura necesitas pertenecer. Cuando ignoramos estas voces, se vuelven más fuertes, cuando las escuchamos con claridad, se transforman. Por eso este capítulo es el punto de partida de todo el libro. Antes de aprender a transformar emociones, necesitamos comprender su origen. No para justificarlas, sino para domesticarlas sin castigarlas. Para comprender que aquello que a veces sentimos como caos, en realidad es un lenguaje muy antiguo tratando de guiarnos. Las emociones existen porque sin ellas no podríamos sobrevivir, relacionarnos, amar, decidir ni evolucionar. Están allí desde nuestro primer día, mucho antes de que aprendamos a pensar. Son el hilo conductor entre lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Este viaje hacia el corazón emocional del ser humano empieza reconociendo una verdad fundamental: sentir no es un problema, es una habilidad. Y aprender a manejar esa habilidad es una de las formas más profundas de libertad interna. Capítulo 2. El Atlas emocional, todas las emociones y lo que realmente significan. Antes de que un pensamiento tome forma, antes de que el lenguaje pueda describir lo que ocurre dentro, el cuerpo ya ha reaccionado. Una emoción siempre llega primero, como un mensajero ancestral que toca la puerta del sistema nervioso para avisar que algo importante está sucediendo. Comprender este mapa interno es la diferencia entre vivir a merced de impulsos invisibles o caminar con la brújula emocional bien calibrada. Este capítulo es un viaje por el atlas completo de las emociones humanas. No desde la teoría fría, sino desde la experiencia, la biología, la memoria y el significado profundo que cada emoción trae como información. Porque ninguna emoción es un error. Cada una cumple una función precisa, incluso las más incómodas. A continuación, explorarás las emociones más comunes y universales, su origen, su manifestación corporal, su mensaje oculto y la forma de transformarlas en herramientas de crecimiento. 1. Miedo, la alarma que busca protegerte. Antes de sentirse como un bloqueo, el miedo es una señal de vida. Surge en la amígdala cerebral, activa la adrenalina y prepara al cuerpo para sobrevivir. Sudor frío, respiración corta, tensión muscular, todos son mecanismos de preservación. Su mensaje: presta atención. Hay algo que debes evaluar o preparar mejor. ¿Cómo transformarlo? Cambia la interpretación. Del no puedo al necesito más información, más preparación o más estrategia. El miedo deja de ser enemigo cuando se convierte en brújula. 2. Tristeza, la emoción que te permite soltar. La tristeza aparece cuando algo importante cambia o se pierde. No es debilidad, es una válvula interna diseñada para procesar, integrar y reorganizar la vida. Su mensaje: detente un momento. Hay algo que merece ser reconocido. ¿Cómo transformarla? Aceptar sin resistencia. La tristeza, cuando fluye, limpia. Cuando se reprime, pesa. 3. Ira, la guardiana de tus límites. La ira no es destrucción, es información. Surge cuando algo injusto, invasivo o incoherente ocurre. Es un motor poderoso que indica que un límite fue vulnerado. Su mensaje: esto no está bien. Defiéndete,
expresa, ajusta. Cómo transformarla, canalizar la energía sin violencia. No reprimir, pero tampoco explotar. Convertir la fuerza en claridad, no en caos. 4. Culpa, la conciencia que invita a reparar. La culpa aparece para recordarte que actuaste en contra de tus valores o de lo que consideras justo. No está diseñada para torturarte, sino para generar responsabilidad. Su mensaje: revisa. Repara. Aprende. Cómo transformarla, distinguir entre culpa real, donde hay reparación posible, y culpa imaginaria, expectativas irreales o exigencias ajenas. 5. Vergüenza, la emoción del espejo social. La vergüenza es una emoción social, nace del miedo a ser expulsado, rechazado o juzgado. Su raíz está en la supervivencia del grupo humano. Su mensaje: ajusta tu comportamiento para mantener conexión. Cómo transformarla, entender que sentir vergüenza no te define. La exposición progresiva y la aceptación propia disuelven este velo. 6. Alegría, expansión, conexión y presencia. La alegría amplía la percepción, relaja el cuerpo y sincroniza las redes neuronales asociadas al bienestar. Es la emoción que más fortalece la resiliencia. Su mensaje: esto está alineado contigo. Repite, profundiza, celebra. Cómo transformarla, compartiéndola. La alegría crece cuando se distribuye. 7. Amor, la emoción más compleja y poderosa. No se reduce a romance. El amor es una combinación de conexión, cuidado, valor, confianza y deseo de expansión mutua. A nivel biológico, activa la oxitocina y calma el sistema nervioso. Su mensaje: aquí puedes crecer. Cómo transformarlo, cuidar sin perderte. Amar sin sacrificar tu propia integridad. 8. Calma, el estado donde la mente vuelve a casa. La calma no es ausencia de emociones, es equilibrio del sistema. Es el espacio donde el cuerpo se regula y la mente puede decidir en lugar de reaccionar. Su mensaje: estás a salvo. Cómo desarrollarla: respiración consciente, pausas, límites sanos, descanso real. 9. Sorpresa, la puerta de la adaptación. La sorpresa aparece cuando sucede algo inesperado, positivo o negativo. Es un reinicio del sistema perceptivo. Su mensaje: cambia el enfoque. Algo nuevo ha entrado en escena. Cómo transformarla: mantén flexibilidad. La sorpresa es el inicio del aprendizaje. 10. Esperanza, la emoción que sostiene el futuro. La esperanza es una mezcla de motivación y visión. No es ingenuidad, es una herramienta evolutiva que impulsa la acción incluso en escenarios inciertos. Su mensaje: todavía hay caminos. Busca uno. Cómo transformarla, haciendo pequeños avances. La esperanza vive en el movimiento. 11. Frustración, el choque entre deseo y realidad. La frustración surge cuando lo que quieres no coincide con lo que ocurre. Es una señal de tensión interna. Su mensaje: ajusta estrategia, no renuncies. Cómo transformarla, evaluar si el camino es correcto. A veces solo falta cambiar el método. 12. Deseo, el impulso hacia adelante. El deseo es energía pura. No solo sexual, es impulso creativo, motivador, orientado al crecimiento. Su mensaje: este camino te atrae. Explóralo. Cómo transformarlo, dirigirlo. Sin dirección, el deseo distrae, con propósito, construye. El verdadero mensaje del Atlas emocional. Todas las emociones trabajan para ti, no contra ti. Son mensajeros, no enemigos. Son brújulas, no cadenas. Cada una trae una instrucción, una guía, un recordatorio. Este atlas emocional no pretende que dejes de sentir, sino que aprendas a leer tu propio lenguaje interno. Porque dominar las emociones no significa controlarlas como un tirano, significa comprenderlas como un líder.
El objetivo no es eliminar emociones negativas, sino convertirlas en respuestas inteligentes. Cuando aprendes a leerlas, tu vida deja de ser reacción y se convierte en dirección. Tu historia emocional empieza a reescribirse desde la conciencia. Capítulo 3. Emociones que duelen, la arquitectura oculta del miedo, la tristeza y la ira. Las emociones que más rechazamos son, paradójicamente, las que más nos sostienen. No porque sean agradables, sino porque contienen mecanismos profundos de supervivencia, memoria y transformación. El miedo, la tristeza y la ira no aparecen para arruinarte el día, aparecen porque algo en ti necesita atención, ajuste o cambio. Son maestros incómodos, pero maestros al fin. Comprender estas emociones es como entrar en una catedral subterránea, oscura, sí, pero llena de arquitectura precisa. Cada reacción tiene estructura, cada sensación tiene lógica, cada dolor tiene origen. No llegan de la nada. No son fallas. Son lenguajes. En este capítulo descenderás al núcleo de estas emociones, verás cómo operan en el cuerpo, cómo despiertan recuerdos que creías enterrados y cómo transformarlas sin bloquearlas ni disfrazarlas. Conocerás casos reales y ejercicios prácticos que devuelven la libertad emocional sin peleas internas. Y, el miedo, el guardián primitivo. El miedo es la emoción más antigua del repertorio humano. Evolutivamente fue la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Aunque hoy no huyes de depredadores, la biología sigue funcionando como si lo hicieras. ¿Por qué aparece? El miedo surge cuando el cerebro detecta amenaza. Esa amenaza puede ser real, un accidente, un peligro físico, o simbólica, perder estatus, amor, control, seguridad. La amígdala, ese pequeño centinela del cerebro, enciende la alarma en milisegundos, mucho antes de que puedas pensar. Por eso sientes primero y cuestionas después. ¿Cómo habla el miedo a través del cuerpo? Tensión en la mandíbula y el pecho. Sudor frío. Aceleración cardíaca. Estómago revuelto. Impulso de huida o bloqueo. El cuerpo siempre sabe primero. ¿Qué recuerdos activa? El cerebro usa el miedo para comparar situaciones actuales con experiencias pasadas. Si no fuiste escuchado, protegido o acompañado en tu infancia, los miedos adultos son más intensos. El cuerpo recuerda incluso aquello que la mente ya olvidó. ¿Cómo transformarlo sin reprimirlo? Ejercicio práctico, el mapa del miedo. Nombra el miedo actual. Identifica la amenaza real vs simbólica. Pregunta, ¿qué intenta proteger en mí? Responde con un plan, información, preparación o límites. El miedo se transforma cuando siente que lo escuchaste y que no estás paralizado. Caso real. Una mujer temía hablar en público. No era el público, era la memoria de un padre crítico. Cuando ella entendió esto y preparó un ritual de seguridad antes de cada charla, el miedo bajó. El peligro ya no era real. 2. La tristeza, la emoción que sana por dentro. La tristeza es la emoción más malinterpretada de todas. No es debilidad ni enfermedad. Es un proceso natural de reorganización interna. Sin tristeza no habría cierre, ni integración, ni aprendizaje emocional. ¿Por qué aparece? Surge cuando pierdes algo significativo, un vínculo, una ilusión, un proyecto, una versión tuya. La tristeza barre, limpia, reubica. Es un proceso de digestión emocional. Como habla a través del cuerpo. Cansancio profundo. Sensación de vacío en el pecho. Lento movimiento corporal. Garganta cerrada. Necesidad de silencio. No está diseñada para ser productiva, está diseñada para permitirte soltar. ¿Qué recuerdos activa? La tristeza toca zonas sensibles, pérdidas antiguas, duelos no completados, expectativas quebradas. A menudo lloras por algo presente con una intensidad que pertenece al pasado. Por eso decimos que algo me removió, realmente lo hace. ¿Cómo transformarla sin reprimirla?
Ejercicio práctico, la silla del reconocimiento. Siéntate con la tristeza sin juzgarla. Reconoce que se perdió. Pregunta, ¿qué necesito aceptar para continuar? Escribe en una frase el aprendizaje, no la herida. La tristeza no quiere destruirte, quiere liberarte de lo que ya no es. Caso real. Un hombre lloraba por una ruptura reciente, pero solo al profundizar entendió que estaba llorando por su falta de amor propio acumulada durante años. Cuando se permitió sentir, la energía volvió. La tristeza había cumplido su ciclo. 3. La ira, la fuerza que protege tus límites. La ira es la emoción más estigmatizada. La vemos como un problema, no como un mensaje. Pero es una emoción noble cuando la entendemos. Su propósito es protegerte, alertarte y darte energía para corregir lo injusto. ¿Por qué aparece? Aparece cuando un límite se cruza, cuando algo importante es ignorado o cuando sientes desprotección. La ira no surge del vacío, surge del valor. Como habla a través del cuerpo. Calor en el cuello y la cara. Mandíbula apretada. Energía repentina. Palpitaciones fuertes. Necesidad de hablar o actuar. La ira es el fuego interno que empuja a decir, así no. ¿Qué recuerdos activa? Suele despertar memorias de injusticias pasadas. Niños a quienes no se les permitió expresarse sienten más ira en la adultez porque su cuerpo compensa años de silenciamiento. La ira habla por el niño que no pudo defenderse. ¿Cómo transformarla sin reprimirla? Ejercicio práctico, la energía que se convierte en claridad. Identifica qué valor se está vulnerando, respeto, tiempo, límites, justicia. Retira impulsos de acción inmediata. Respira para bajar la activación fisiológica. Formula un límite claro, firme y respetuoso. La ira se vuelve peligrosa solo cuando se acumula o se reprime. Gestionada, es una de las emociones más transformadoras. Caso real. Una empresaria explotaba ante cualquier error. En terapia descubrió que su ira no era por los errores actuales, sino por años de cargar responsabilidades que no eran suyas. Cuando delegó y estableció límites, la ira disminuyó. No necesitaba gritar, necesitaba orden. 4. La arquitectura oculta de estas emociones. Miedo, tristeza e ira están conectados. No funcionan aisladas. Una pérdida puede activar tristeza, que luego activa miedo, y finalmente ira por sentirte vulnerable. El cuerpo reacciona en capas, no en piezas sueltas. La clave no es evitar estas emociones, sino reconocerlas a tiempo y escucharlas a profundidad. El miedo te protege. La tristeza te repara. La ira te defiende. Si reprimes alguna, las otras se desbalancean. Ejercicio final, la tríada de autorregulación emocional. Realízalo durante 7 días. Paso 1. Detener. Cuando sientas una emoción intensa, no actúes inmediatamente. Paso 2. Nombrar. Define, ¿es miedo, tristeza o ira? Paso 3. Ubicar. ¿Dónde se siente en el cuerpo? Paso 4. Escuchar. ¿Qué quiere proteger, reparar o defender? Paso 5. Responder. Elige una acción pequeña, consciente y no reactiva. En una semana notarás que no eres arrastrado por las emociones, caminas con ellas. Capítulo 4. La sombra interna, culpa, vergüenza y autocrítica. Las sombras internas no son monstruos que viven dentro de ti, son partes de tu identidad emocional que aprendieron a protegerte de formas torcidas. La culpa intenta corregir, la vergüenza intenta esconder y la autocrítica intenta controlar. Las tres nacen del miedo a perder pertenencia, afecto o valor. Su esencia es humana, pero su distorsión puede volverse insoportable. Este capítulo es una expedición por esas emociones que pocos se atreven a mirar de frente. No son cómodas, pero sí transformadoras cuando se entienden. Descubrirás por qué surgen,
cómo distorsionan tu percepción de ti mismo y cómo convertirlas en guías internas en lugar de cárceles silenciosas. Y, la culpa, el eco que busca reparar. La culpa aparece cuando sientes que actuaste en contra de tus valores, contra alguien o contra ti mismo. Evolutivamente sirvió para mantener cohesionados a los grupos humanos. Aquellos que reparaban sus fallas eran más aceptados y mantenían mejores relaciones. ¿Cómo nace? Hay dos fuentes principales. Culpa funcional, basada en un error real y reparable. Culpa distorsionada, aprendida por condicionamientos rígidos, educación moralizante o experiencias donde cargaste culpas que no eran tuyas. Muchos adultos llevan culpas heredadas: ser responsable del bienestar emocional de los padres, evitar conflictos que nunca les pertenecieron, sentir culpa por tener deseos personales o por decir no. Eso no es culpa, es entrenamiento emocional equivocado. ¿Cómo distorsiona la identidad? La culpa mal gestionada genera la sensación permanente de ser insuficiente. No dice te equivocaste, dice tú eres el error. A partir de allí, cualquier decisión, incluso sana, activa un zumbido interno de duda y autoexigencia. Mensaje oculto. La culpa siempre intenta señalar un valor profundo. Si te sientes culpable por algo, pregúntate: ¿qué valor estoy protegiendo? ¿Qué necesidad se vulneró? Transformación. Ejercicio: conversión de culpa en reparación clara. Identifica si la culpa es real o aprendida. Si es real, define una reparación concreta: hablar, corregir, disculparse. Si es aprendida, escribe la frase esto nunca fue mío. Lo devuelvo. Cierra con una acción que alinee tu conducta con tus valores actuales, no con los impuestos. La culpa se disuelve cuando deja de castigar y empieza a guiar. 2. La vergüenza, el miedo a ser visto. La vergüenza es una de las emociones más intensas y primitivas. No se refiere a algo que hiciste, sino a lo que eres. La sientes cuando temes ser expuesto, rechazado o considerado inadecuado. ¿Cómo nace? La vergüenza surge en los primeros años de vida. No nace del error sino de la mirada del otro. Un niño que no recibe validación, que es ridiculizado o sobreexigido, aprende que su modo de ser no es aceptable. Su sistema emocional registra evita ser visto tal como eres. Con el tiempo, la vergüenza se adhiere a el cuerpo, la voz, las opiniones, las emociones, los deseos, los errores, la vulnerabilidad. La vergüenza es un silencio aprendido. ¿Cómo distorsiona la identidad? Genera una versión fragmentada del yo, la parte visible, aprobada, y la parte oculta, temida, negada. Esto produce evitación, perfeccionismo extremo, miedo al juicio, dificultad para mostrarse auténtico, relaciones superficiales. La persona siente que vive adaptándose para encajar, no siendo. Mensaje oculto. La vergüenza señala la necesidad más profunda del ser humano, el deseo de pertenecer sin sacrificar la autenticidad. Transformación. Ejercicio: exposición microdosificada. Elige una pequeña vulnerabilidad que puedas mostrar sin riesgo. Exprésala ante alguien de confianza o en un entorno neutral. Observa que la reacción externa no es tan catastrófica como la predicción interna. Expande progresivamente la autenticidad en dosis pequeñas. La vergüenza se sana cuando te atreves a ser visto y compruebas que eres aceptado. 3. La autocrítica, el juez que no sabe retirarse. La autocrítica es la voz interna que vigila, corrige y castiga. Nació como mecanismo de autoevaluación para mejorar habilidades y evitar peligros sociales. Pero cuando crece sin límites se convierte en un verdugo. ¿Cómo nace? Proviene de modelos familiares muy exigentes. Ambientes donde el desempeño valía más que la persona. Experiencias de burla, comparación o rechazo. Contextos donde el error era peligroso.
El cerebro aprende, si me exijo antes de que otros me exijan, estaré a salvo. Como distorsiona la identidad. Transforma el yo en un objeto de evaluación permanente. Nada es suficiente. La autocrítica exagerada genera ansiedad. Parálisis por análisis. Desgaste emocional. Perfeccionismo rígido. Procrastinación, por miedo al fracaso. La persona se vuelve su propio intimidante. Mensaje oculto. La autocrítica extrema intenta garantizar seguridad y evitar rechazo. No quiere destruirte, quiere prepararte. Pero lo hace con métodos obsoletos. Transformación. Ejercicio, el cambio de narrador interno. Escribe una frase autocrítica típica. Pregunta, ¿qué necesidad intenta proteger? Reformúlala desde un tono orientado al crecimiento, no al castigo. Ejemplo. De eres un desastre, nunca haces nada bien. Necesito organizar esto mejor para avanzar con más calma. Modificar la voz interna cambia literalmente la arquitectura neuronal de la autoevaluación. 4. Las tres sombras juntas, el triángulo de la identidad dolorosa. Culpa, vergüenza y autocrítica suelen aparecer en cadena. La culpa dice, hiciste algo mal. La vergüenza responde, lo hiciste mal porque tú eres el problema. La autocrítica sentencia, debes castigarte para corregirlo. Este ciclo emocional distorsiona la identidad y crea una sensación de pequeñez constante. No eres pequeño, estás bajo la influencia de un sistema emocional desactualizado. V. Cómo convertir la sombra en brújula. La clave no es eliminar estas emociones sino reinterpretarlas. La culpa señala valores. La vergüenza señala autenticidad pendiente. La autocrítica señala necesidad de estructura. Usadas correctamente se vuelven brújulas de crecimiento personal. Ejercicio final, integración de la sombra interna. Paso 1. Identifica cuál de las tres sombras te domina más. ¿Es miedo a fallar, culpa, miedo a ser visto, vergüenza, o miedo a no ser suficiente, autocrítica? Paso 2. Escribe el mensaje literal que esa sombra te repite. Paso 3. Reescribe ese mensaje desde una perspectiva compasiva, firme y orientada al crecimiento. Paso 4. Toma una acción pequeña que respalde la nueva narrativa. Cuando la sombra se convierte en luz, no desaparece, se vuelve tu aliada. Capítulo 5. Las emociones luminosas, alegría, gratitud, amor y calma profunda. Las emociones luminosas no son premios divinos ni regalos aleatorios. Son estados cerebrales entrenables. Aunque a veces parecen efímeras o difíciles de sostener, representan la arquitectura emocional más avanzada del ser humano. No solo embellecen la vida, la reorganizan. Este capítulo es un mapa práctico y profundo para comprender cómo funcionan la alegría, la gratitud, el amor y la calma profunda, porque el cerebro las considera carísimas en términos biológicos. Y cómo entrenarlas hasta convertirlas en tu estado emocional predominante. Las emociones luminosas no son el final del camino, sino el inicio de una versión más estable, más conectada y más consciente de ti mismo. ¿Y por qué las emociones positivas cuestan trabajo? El cerebro humano evolucionó para sobrevivir, no para ser feliz. Esto significa que está cableado para detectar peligros antes que oportunidades. Priorizar lo que falta por encima de lo que funciona. Recordar más intensamente lo negativo. Repetir patrones conocidos, aunque sean dolorosos. En términos evolutivos, la alegría no te salvaba de un depredador, pero el miedo sí. Por eso las emociones luminosas requieren más energía para estabilizarse. No son excepciones, son prácticas. Una emoción luminosa no aparece porque la vida mejora. Aparece porque aprendes a notar, cultivar y sostener los estados que ya estaban disponibles en tu mente. 2. Alegría, el pulso vital que expande la percepción. La alegría no siempre es euforia. A veces es una vibración suave, un brillo interno, la sensación de haber vuelto a casa dentro de ti.
Es una emoción expansiva, mejora la creatividad, la toma de decisiones y la conexión social. ¿Cómo funciona en el cerebro? Aumenta la dopamina, que impulsa motivación y acción. Activa el córtex prefrontal, facilitando claridad y enfoque. Disminuye la actividad de la amígdala, reduciendo la ansiedad. Es un estado biológicamente reparador. ¿Por qué cuesta sostenerla? La alegría compite con el sesgo de negatividad, la tendencia a fijarnos más en amenazas que en bienestar. ¿Cómo entrenarla? Microactos de placer consciente. Elige una experiencia diaria pequeña que te guste, café, música, caminata. Dedícale 10 segundos más de atención. Reconoce la emoción que genera. La repetición crea huellas neuronales que hacen la alegría más accesible. Ejercicio avanzado, diario de expansión. Registra 3 microalegrías al día. Describe cómo las sentiste en el cuerpo. Identifica el patrón emocional que las provoca. La alegría se vuelve más frecuente cuando reconoce sus puertas de entrada. 3. Gratitud, la emoción que reentrena la percepción. La gratitud no es conformismo ni positivismo forzado. Es un ajuste real en el sistema atencional. Cuando sientes gratitud, tu cerebro reinterpreta lo que tienes, lo que eres, lo que has logrado, lo que sobreviviste, lo que aprendiste. Es el antídoto natural contra la sensación de carencia. ¿Cómo funciona en el cerebro? Activa circuitos de recompensa y vinculación social y reduce la actividad del sistema de alerta. Neurobiológicamente, la gratitud es un calmante emocional sostenible. ¿Por qué cuesta sostenerla? Vivimos en un entorno que refuerza la comparación, el deseo constante y la sensación de insuficiencia. La gratitud requiere detener esa maquinaria. ¿Cómo entrenarla? Técnica de gratitud profunda, 2 minutos. Elige una sola cosa por día. En lugar de escribirla, siéntela. Pregunta, ¿qué cambió en mi vida gracias a esto? Respira la respuesta por 5 ciclos. La gratitud profunda genera más impacto que largas listas superficiales. Ejercicio avanzado, gratitud hacia uno mismo. Identifica una decisión o acción que tomaste y agradece tu propia valentía. Esto fortalece identidad, autoestima y liderazgo emocional. 4. Amor, la energía que ordena el mundo interno. El amor, en su forma más amplia, es la emoción que más transforma el cerebro humano. No se limita a lo romántico, incluye afecto, conexión, cuidado, ternura, empatía y presencia auténtica. ¿Cómo funciona en el cerebro? Activa. Oxitocina, vínculo. Endorfinas, bienestar. Serotonina, estabilidad. Y reduce. Cortisol, estrés. Hipervigilancia. Sensación de aislamiento. El amor regula y equilibra todo el sistema emocional. ¿Por qué cuesta sostenerlo? Porque el amor requiere apertura y apertura requiere vulnerabilidad. Si hubo heridas en la historia emocional, el sistema aprende a protegerse cerrándose. ¿Cómo entrenarlo? Práctica de presencia afectiva, 3 pasos. Piensa en una persona a quien quieres o aprecias. Observa cómo se activa la sensación corporal, calor, suavidad, expansión. Mantén ese estado 20 segundos, sin imágenes ni historias. Estás entrenando la biología del amor, no la narrativa. Ejercicio avanzado, amor sin destinatario. Siéntate y activa el estado corporal amoroso sin pensar en nadie específico. Este es el nivel más alto de estabilidad emocional. Calma profunda, el hogar del sistema nervioso. La calma profunda no es ausencia de emociones. Es un estado de seguridad interna donde el cuerpo deja de anticipar peligro. Es el terreno fértil donde crecen todas las demás emociones luminosas. ¿Cómo funciona en el cuerpo? Disminuye la frecuencia cardíaca. Regula la respiración. Desactiva la amígdala. Activa el nervio vago.
Aumenta la variabilidad cardíaca, indicador de resiliencia. La calma profunda es un estado neurofisiológico, no un deseo mental. ¿Por qué cuesta sostenerla? Porque la mente moderna está saturada de estímulos y el cuerpo vive en modo alerta. La calma no aparece cuando la buscas, aparece cuando la entrenas. ¿Cómo entrenarla? Respiración 4, 2, 6. Inhala 4. Mantén 2. Exhala 6. Repite 5 veces. La exhalación larga activa el sistema parasimpático. Ejercicio avanzado, escaneo corporal emocional. Recorre el cuerpo con la atención. Nombra tensiones sin intentar cambiarlas. Respira hacia el área tensada. Permite que la tensión se suavice sola. Este método enseña al cuerpo que no necesita protegerse todo el tiempo. Vi, el arte de convertir lo luminoso en estado base. Las emociones luminosas se vuelven estables cuando dejas de perseguirlas y aprendes a generarlas. Reduces la autocrítica y amplías la autocompasión. Creas microhábitos emocionales que actúan como interruptores. Repetición más conciencia más corporeidad igual a estabilidad emocional. La neuroplasticidad emocional requiere constancia, igual que fortalecer un músculo. 7. Ritual final de integración, 4 minutos. Minuto 1. Alegría. Recuerda algo bueno y siente su energía. Minuto 2. Gratitud. Elige una cosa y observa cómo cambió tu vida. Minuto 3. Amor. Evoca una sensación cálida y expansiva en el pecho. Minuto 4. Calma profunda. Respira lento y permite que el cuerpo descienda. Este ritual, realizado diariamente, reentrena el sistema nervioso y establece un nuevo estado emocional base. Capítulo 6. Las emociones mentirosas, ansiedad, anticipación negativa y pensamientos distorsionados. La mente humana es un oráculo imperfecto. Predice, interpreta y completa información que a veces está incompleta o sesgada. En ese vacío nacen las emociones mentirosas, estados que se sienten reales, pero que no describen la realidad. Son como ecos psicológicos que se amplifican dentro del cerebro hasta volverse una verdad íntima, aunque afuera no exista amenaza alguna. La ansiedad, la anticipación negativa y los pensamientos distorsionados tienen en común una premisa fundamental: no hablan del presente, sino del futuro imaginado. No describen lo que está pasando, sino lo que tu cerebro teme que podría pasar. Es una forma de supervivencia que se volvió hiperactiva cuando el cerebro se adelanta demasiado. La ansiedad no es una emoción aislada. Es un sistema completo que involucra memoria, imaginación, percepción del peligro, lenguaje interno y respuestas corporales. Surge cuando tu cerebro intenta protegerte anticipándose a un riesgo, pero lo hace sin una calibración adecuada. Es un sistema de alarma que se disparó por sensibilidad excesiva. La anticipación negativa, esa tendencia a imaginar que algo saldrá mal, es una extensión natural de esta dinámica. El cerebro recuerda experiencias dolorosas del pasado, las mezcla con incertidumbres del presente y genera escenarios futuros como si fueran inminentes. No es maldad del cerebro, es memoria buscando patrones para evitar que se repitan heridas. Los pensamientos distorsionados son el último eslabón, interpretaciones extremas, absolutistas o fatalistas que le dan forma verbal al miedo. Funcionan como guiones internos que moldean la percepción. No soy capaz. Todo va a salir mal. Seguro algo horrible va a pasar. Si fallo, todo se derrumba. Cada frase no es un dato, sino una predicción disfrazada de certeza. El cuerpo como escenario de la mentira emocional. Las emociones mentirosas no viven únicamente en la mente, se sienten en el cuerpo antes de ser comprendidas por el pensamiento. Esa es la clave para entender por qué son tan poderosas. La ansiedad aprieta el pecho antes de que sepamos que nos preocupa. La anticipación negativa activa el estómago antes de que haya motivo. Los pensamientos distorsionados aceleran el pulso antes de expresar su argumento.
Las sensaciones físicas que acompañan estas emociones crean una ilusión de realidad. Si mi cuerpo reacciona así, debe ser verdad. Pero no siempre lo es. El cuerpo responde a alarmas internas, no a hechos externos. La emoción mentirosa se vuelve convincente porque se experimenta en carne viva. La historia que alimenta al miedo. Toda emoción mentirosa necesita una narrativa para sobrevivir. La ansiedad no puede existir en silencio, necesita un relato que justifique su intensidad. Estas narrativas se construyen a partir de dos fuentes principales. Recuerdos no resueltos, momentos del pasado donde fuiste herido, humillado, rechazado o expuesto. La mente los usa como plantillas. Suposiciones catastrofistas, proyecciones imaginarias basadas en la idea de que lo que dolió una vez puede doler otra vez. Así, una persona que fue criticada en la infancia anticipa rechazo incluso cuando nadie está criticando. Alguien que vivió inestabilidad económica anticipa crisis incluso cuando su vida actual es estable. Quien fue traicionado anticipa abandono incluso en relaciones sanas. El cerebro repite la historia para intentar proteger, pero termina dañando. El ciclo de la emoción mentirosa. Las emociones mentirosas operan en un bucle cerrado donde cada parte alimenta a la siguiente. Sensación física, tensión, malestar, presión en el pecho. Pensamiento automático, esto es peligroso. Interpretación fatalista, no voy a poder manejarlo. Comportamiento evitativo, retirarse, frenar, postergar. Confirmación emocional, el alivio de evitar confirma que sí había peligro. Sensibilidad aumentada, el cerebro se vuelve aún más reactivo. Así, cada evitación fortalece la mentira emocional. No porque confirma un hecho real, sino porque genera un alivio temporal que parece una prueba de que era mejor no enfrentar. La trampa de la anticipación negativa. La anticipación negativa es más peligrosa que el miedo mismo, porque se adelanta a vivir el sufrimiento antes de que ocurra. El cerebro crea simulaciones que terminan produciendo estrés real. Es como pagar intereses emocionales de un préstamo que aún no se tomó. La mente puede proyectar el peor escenario con una claridad tal que el cuerpo lo vive como si fuera cierto. Entonces, el miedo ya no es miedo, es una profecía autocumplida. Pero la mayoría de escenarios negativos que imaginamos nunca se materializan. Estudios neuropsicológicos muestran que más del 85% de las preocupaciones no ocurren, y del 15% restante, la mayoría se manejan mejor de lo esperado. Es decir, las emociones mentirosas no predicen el futuro, predicen tu miedo. La raíz de los pensamientos distorsionados. Los pensamientos distorsionados nacen de atajos cognitivos que el cerebro utiliza para ahorrar energía. No analiza toda la información, selecciona lo que confirma sus miedos. Entre los más comunes están: catastrofismo, imaginar lo peor como lo más probable. Pensamiento blanco o negro, todo es éxito absoluto o fracaso total. Lectura mental, asumir que sabes lo que otros piensan. Adivinación, creer que puedes prever el futuro sin evidencia. Personalización, sentir que todo lo malo es culpa tuya. Estas distorsiones no son fallas, son mecanismos automáticos que se instalaron para intentar mantenerte a salvo. Solo que ahora no cumplen esa función. Son filtros que oscurecen la visión. Cómo romper la mentira emocional. Para desmontar estas emociones mentirosas necesitamos 3 claves. 1. Devolver al cuerpo a la realidad. Cuando el cuerpo se calma, la mente se aclara. Técnicas como respiración diafragmática, grounding sensorial y relajación progresiva demuestran al sistema nervioso que no hay peligro inmediato. Sin esta base corporal, la emoción mentirosa seguirá gobernando. 2. Interrumpir la narrativa catastrófica. Preguntas simples son capaces de desinflar una predicción falsa. ¿Qué evidencia tengo? ¿Esto es un hecho o una historia? ¿Me estoy basando en el presente o en mi pasado? Si otra persona viviera esto, ¿pensaría lo mismo? Estas preguntas no eliminan la emoción, pero impiden que dirija tu conducta.
3. Reemplazar predicción por presencia. La emoción mentirosa vive en el futuro. La presencia vive en el ahora. Entrenar la atención, a través de mindfulness, atención plena corporal o microprácticas de conciencia, reduce drásticamente la anticipación negativa porque trae a la mente al único espacio donde tiene control. El presente. Una verdad liberadora. Las emociones mentirosas no son enemigas. Son señales desajustadas que intentan protegerte. No necesitan ser reprimidas ni eliminadas. Necesitan ser reeducadas. Y eso ocurre cuando entiendes que sentir no es igual a saber. Ansiedad no es predicción. Anticipación no es destino. Pensamiento no es verdad. Y tu mente puede aprender a contarte historias nuevas. Las emociones mentirosas no definen quién eres, solo muestran que partes de tu historia emocional aún necesitan luz. Capítulo 7. El cuerpo emocional, cuando los órganos hablan lo que la mente calla. El cuerpo humano es un archivo viviente. Guarda memorias que no siempre pasan por las palabras, emociones que nunca se expresaron, miedos que no encontraron lenguaje y dolores que se acumularon en silencio. El cuerpo es la voz más antigua que tenemos, habla antes que la mente y mucho después de que la mente decide callar. Mientras la mente intenta explicar, justificar o ignorar lo que siente, el cuerpo simplemente lo manifiesta. Lo hace a través del latido, de la respiración, de la tensión muscular, del sistema digestivo, del sueño, de la energía vital. Nada de lo emocional queda sin huella física. La somatización, esa traducción del mundo emocional a síntomas corporales, no es un error del organismo, es su manera de pedir atención cuando las palabras no bastan. El cuerpo recuerda lo que la mente niega. Cada emoción tiene una firma física. El miedo se convierte en tensión, la tristeza en opresión, la ira en calor, la culpa en peso, la vergüenza en contracción, la alegría en expansión. Antes incluso de que una emoción sea consciente, ya ha activado un circuito hormonal, un patrón de respiración, un comportamiento muscular. Por eso decimos que el cuerpo habla lo que la mente calla, porque el cuerpo no negocia con la verdad. Cuando algo duele, se nota. Cuando algo se reprime, se acumula. Cuando algo se evade, se filtra por donde menos se imagina. Las personas que vivieron años de estrés, autocontrol extremo o trauma emocional suelen desarrollar una sensibilidad corporal elevada, dolores difusos, problemas intestinales, migrañas, agotamiento crónico. No es imaginación. Es historia emocional encapsulada. Somatización, la emoción que se muda al cuerpo. La somatización sucede cuando una emoción que no se expresa encuentra una vía física para liberarse. No es debilidad mental, es una adaptación biológica. El cuerpo busca la forma de descargar energía emocional acumulada. A través del estómago cuando hay miedo reprimido. A través de la piel cuando hay estrés acumulado. A través de dolores musculares cuando hay tensión constante. A través de migrañas cuando la mente está saturada. A través del sueño cuando la ansiedad roba oxígeno al cerebro. El cuerpo convierte emoción en síntoma porque el sistema nervioso no distingue entre un peligro real y uno emocional. Si te sientes atacado, aunque sea por un pensamiento, el cuerpo reacciona igual que si fuera un ataque físico. Tensión muscular, el escudo que nunca descansa. Los músculos son la primera defensa del cuerpo. Cuando hay amenaza, se contraen. Pero cuando la amenaza es emocional, y no se resuelve, esa contracción se vuelve permanente. Hombros elevados, mandíbula apretada, cuello rígido, espalda tensa, manos cerradas, son señales de que el cuerpo lleva demasiado tiempo preparándose para una batalla que nunca llega. La tensión crónica no se originó en el músculo, sino en la mente. Es un reflejo de hiperalerta que se ha vuelto el modo por defecto. Por eso, liberar tensión muscular puede desbloquear emociones antiguas, porque aflojar el cuerpo es aflojar la coraza que lo protegía. Respiración, el puente entre emoción y calma. La respiración es el único proceso autónomo que también podemos controlar voluntariamente.
Eso la convierte en la llave maestra del sistema emocional. Cuando una emoción intensa aparece, la respiración es lo primero que cambia. Cuando hay miedo, se vuelve rápida y superficial. Cuando hay ansiedad, se agita y sube al pecho. Cuando hay tristeza, se hace lenta y pesada. Cuando hay ira, se vuelve fuerte y rítmica. La respiración le habla directamente al sistema nervioso. Si respiras como alguien en peligro, el cuerpo producirá hormonas de peligro. Si respiras como alguien que está a salvo, el cuerpo restablecerá la calma aunque la mente siga inquieta. Por eso muchas técnicas de regulación emocional no empiezan en la mente, sino en el diafragma. Pulso y ritmo cardíaco, el tambor emocional. El corazón responde a cada pensamiento y cada emoción. Late más rápido cuando anticipa riesgo, más fuerte cuando hay ira, más suave cuando hay calma. El corazón es un sensor emocional tan preciso que puede detectar microcambios antes de que seas consciente de ellos. El pulso acelerado no siempre significa miedo, a veces significa incertidumbre, expectativas, hiperalerta. Pero siempre significa que el cuerpo está interpretando algo como significativo. Aprender a sentir tu propio ritmo cardíaco, no solo oírlo, te convierte en un lector íntimo de tus emociones reales. Hormonas, la química interna de la emoción. Las emociones no son abstractas, son químicas en movimiento. Cada una genera un cóctel hormonal diferente. El miedo libera cortisol y adrenalina. La alegría libera dopamina y serotonina. El amor activa oxitocina. La calma produce GABA. La ira enciende noradrenalina. Cuando estas hormonas se desequilibran por estrés crónico, la percepción emocional se altera. Un cerebro saturado de cortisol no piensa con claridad, interpreta cualquier situación como peligrosa. Un cerebro sin suficiente serotonina ve el mundo más gris de lo que es. La química no define la emoción, pero sí la amplifica. Los órganos que sienten. Cada órgano vibra con emociones específicas. Estómago, ansiedad, inseguridad, anticipación. Hígado, ira contenida, frustración crónica. Corazón, tristeza, pérdida, nostalgia. Garganta, palabras no dichas, límites no expresados. Pecho, miedo, vulnerabilidad, exposición emocional. Espalda baja, responsabilidades excesivas, cargas no compartidas. No son supersticiones, son patrones neurofisiológicos conocidos. El nervio vago, la fascia y la memoria musculoesquelética crean un mapa emocional real en el cuerpo. Escuchar el cuerpo, un acto de valentía. Escuchar el cuerpo no es simplemente prestar atención a las sensaciones, es atreverse a sentir lo que has evitado durante años. Requiere silencio, honestidad y presencia. Requiere aceptar que hay cosas que el cuerpo sabe aunque la mente aún no quiera admitirlas. 3 prácticas son esenciales. 1. Escaneo corporal consciente. Recorrer mentalmente el cuerpo para localizar tensión, calor, frío, presión o vacío. No para cambiarlo, sino para comprenderlo. La conciencia transforma sin esfuerzo. 2. Nombrar la sensación antes de la emoción. Muchos no saben qué sienten porque intentan ir directo al significado. Pero el camino real es sensación, emoción, pensamiento. No al revés. Nombrar la sensación, tensión, peso, vibración, abre la puerta a nombrar la emoción real. 3. Intervención física antes que mental. Frío controlado, respiración profunda, movimiento lento, estiramientos, tacto calmante, caminar, masajes. El cuerpo cambia más rápido que la mente. Si cambias tu fisiología, tu emoción seguirá el camino. Intervenir en el cuerpo para transformar la emoción. Cualquier emoción puede regularse empezando desde el cuerpo. Estas son intervenciones simples pero poderosas. Respiración 4 a 6, inhalar en 4 segundos, exhalar en 6. Reduce cortisol. Relajación progresiva, tensar y soltar músculos para liberar carga emocional.
Grounding sensorial, usar los sentidos para volver al presente. Movimiento consciente, caminar, balancearse, estirarse, danza suave. Toque seguro, colocar una mano en el pecho o el abdomen para activar calma. Vocalización, sonidos graves ayudan a regular el nervio vago. El cuerpo no necesita grandes discursos. Necesita señales claras. Una verdad final, el cuerpo no miente. La mente puede racionalizar, ocultar, minimizar o exagerar. El cuerpo no. El cuerpo es honesto incluso cuando duele. Es la brújula que indica en qué parte de tu historia emocional aún hay tensión, miedo o recuerdos atrapados. Escucharlo no es un acto de debilidad. Es un acto de madurez emocional. Porque cuando entiendes el lenguaje del cuerpo, descubres que cada síntoma es una conversación pendiente, cada tensión es un mensaje, cada dolor una historia. Y cuando aprendes a atenderlo, el cuerpo deja de gritar. Capítulo 8. El arte de regularse, métodos prácticos, científicos y accesibles. Regularse emocionalmente no es reprimir lo que se siente, ni fingir calma cuando por dentro existe un torbellino. Regularse es acompañar a la emoción con claridad, suavizar sus picos, darle espacio y permitir que salga sin destruirte. Es el puente entre el mundo interno y el externo. Y aunque parece un talento innato que algunos tienen y otros no, en realidad es una habilidad entrenable, más cercana a un músculo que a un don. La ciencia emocional moderna ha dejado claro algo crucial: la regulación no elimina la emoción, la transforma. Cambia su intensidad, su narrativa y su impacto en el cuerpo. Este capítulo reúne los métodos más eficaces y accesibles, combinando tradición, neurociencia y prácticas terapéuticas contemporáneas. Respiración, la herramienta más poderosa y subestimada. La regulación emocional comienza con un hecho biológico: cuando controlas tu respiración, controlas tu sistema nervioso. La respiración es el único proceso automático que puedes dirigir voluntariamente, lo que la convierte en la llave directa del sistema simpático, activación, y parasimpático, calma. Respiración 4-6, la favorita de la neurociencia. Inhala 4 segundos, exhala 6. La exhalación lenta activa el nervio vago y baja el cortisol. Efectos. Reduce ansiedad en minutos. Suaviza la tensión muscular. Recupera la claridad mental. Respiración de caja, box breathing. Inhala 4, retén 4, exhala 4, retén 4. Favorece la estabilidad emocional y mejora la concentración. Suspiro fisiológico, Stanford. 2 inhalaciones cortas y exhalación larga. Ideal para detener una subida repentina de ansiedad. La respiración es la base. No porque sea simple, sino porque es la señal más directa que tiene el cuerpo para entender si hay peligro o si está a salvo. Reconsolidación emocional, reescribir lo que el cerebro cree verdadero. La reconsolidación emocional es un proceso mediante el cual un recuerdo o una reacción emocional puede desarmarse y volver a consolidarse con una respuesta diferente. Es la ciencia detrás del cambio profundo. Funciona así. Se activa un recuerdo o emoción dolorosa. Se abre una ventana de plasticidad de unos minutos. Se introduce nueva información emocional. El cerebro reescribe la reacción original. Ejemplo práctico. Si un sonido fuerte te activó miedo desde la infancia, al revivirlo conscientemente y asociarlo con una experiencia segura, respiración profunda, tacto calmante, una frase interna, el cerebro actualiza esa reacción. Este proceso es la base de terapia EMDR. Técnicas de exposición regulada. Rescripting emocional. Métodos somáticos modernos. La reconsolidación demuestra algo poderoso. El cerebro no está condenado a repetir siempre lo mismo. Visualización guiada, la mente creando un refugio interno. La visualización no es imaginación infantil, es neuroplasticidad aplicada. El cerebro responde a imágenes mentales casi igual que a estímulos reales.
Por eso visualizar calma, seguridad o autoaceptación puede modificar patrones emocionales profundos. Efectos comprobados. Reduce activación de la amígdala. Aumenta la sensación de control. Mejora la autorregulación en crisis. Repara memorias emocionales fragmentadas. Ejercicio simple. Cierra los ojos y visualiza un lugar que te transmita seguridad. Puede ser un bosque, una casa luminosa, una playa, un refugio personal. Detalles importantes. Luz. Texturas. Temperatura. Sonidos. Mientras respiras lento, el cuerpo interpreta ese lugar como real. Ese refugio interno se convierte en tu ancla en momentos difíciles. Reencuadre cognitivo, cambiar la historia que alimenta la emoción. Una emoción toma forma según el significado que le das a lo que te ocurre. El reencuadre cognitivo no niega lo que sientes, cambia la interpretación que agranda o distorsiona la emoción. Ejemplo. Esto es un desastre, esto es difícil, pero manejable. No puedo con esto, puedo avanzar un paso a la vez. Todo saldrá mal, todavía no sé el resultado. El reencuadre funciona porque reduce la catastrofización. Le quita gasolina al miedo. Mantiene a la mente en el presente. Abre rutas de solución donde antes había bloqueo. No se trata de pensar positivo, sino de pensar realista y regulado. Liberación somática, dejar que el cuerpo descargue lo atrapado. Las emociones no solo se sienten, también se acumulan. La liberación somática permite que el cuerpo expulse energía emocional retenida sin forzar ni reprimir. Formas comunes. Temblor natural, como hacen los animales tras un susto. Respiración profunda espontánea. Llantos breves sin historia mental. Sacudir brazos o piernas. Estiramientos lentos que liberan fascia. El principio es simple. Cuando el cuerpo termina lo que no pudo completar, la emoción se libera. Un temblor no es un signo de debilidad, es un reinicio fisiológico. Atención plena, notar sin reaccionar. La atención plena no es eliminar el pensamiento. Es observarlo sin identificarte con él. 3 pilares. Notar lo que ocurre. Nombrarlo sin juicio. Dejar pasar sin actuar. Esto activa la corteza prefrontal y desactiva la amígdala, creando una pausa interna que permite responder, no reaccionar. Ejemplo. Sientes ansiedad, estoy sintiendo ansiedad. No dices, soy ansioso. Es la diferencia entre identidad y experiencia. Practicar atención plena modifica. Impulsividad. Reacciones automáticas. Pensamientos intrusivos. Sensación de desborde emocional. Es una gimnasia mental que, con días de práctica, cambia la estructura emocional. Técnicas para crisis, primeros auxilios emocionales. Cuando la emoción supera al pensamiento, necesitas herramientas inmediatas. Estas son las más efectivas. 1. Grounding 5, 4, 3, 2, 1. Nombra. 5 cosas que ves. 4 que puedes tocar. 3 que puedes oír. 2 que puedes oler. 1 que puedes saborear. Trae al presente y reduce disociación. 2. Agua fría. Aplicada en la cara o muñecas. Activa el reflejo de inmersión y baja el ritmo cardíaco. 3. Presión profunda. Abrazarte fuerte, envolver una manta o presionar tus brazos. Activa seguridad física. 4. Contención verbal. Repetir internamente. Estoy aquí. Puedo con esto. Va a pasar. 5. Movimiento. Caminar 3 minutos cambia la química cerebral y reduce miedo. Estas técnicas no resuelven el origen emocional, pero evitan que te pierdas en la intensidad del momento. Integrar las técnicas, el arte de regularse sin esfuerzo. La regulación emocional no es un ritual perfecto, es un diálogo. No es intelectual, es corporal. No es instantánea, es acumulativa.
La clave está en entrenar fuera de la crisis, para que la habilidad aparezca dentro de ella. Un camino efectivo consiste en respirar para calmar. Observar la sensación física. Nombrar la emoción. Reencuadrar la historia interna. Liberar tensión corporal. Elegir una acción que represente seguridad. Cada paso es una señal que el sistema nervioso entiende como, estoy a salvo. La verdad esencial, regularse no es evitar sentir, es aprender a sostenerse. Regularse emocionalmente no significa eliminar la tristeza, ni apagar la ira, ni evitar el miedo. Significa que ninguna emoción te domine. Significa que puedes acompañarte a ti mismo sin colapsar. Significa que tu sistema nervioso aprende a confiar en ti. La regulación emocional es una declaración de autonomía. Tu cuerpo siente, tu mente interpreta, pero tú eliges cómo responder. Capítulo 9. Transmutación emocional, convertir miedo en valentía, tristeza en claridad, ira en límites sanos. La transmutación emocional es el arte de transformar lo que te pesa en algo que te impulsa. No consiste en negar lo que sientes ni en cubrirlo con discursos positivos, sino en convertir cada emoción en un recurso funcional. Es un proceso activo, consciente y estructurado que aprovecha la energía emocional, que siempre está en movimiento, para orientar ese movimiento hacia el crecimiento. Una emoción no es un destino, es una señal. Y una señal, bien interpretada, se convierte en dirección. Las emociones tradicionalmente etiquetadas como negativas no son defectos de fábrica ni pruebas de debilidad, son indicadores de necesidades no atendidas, límites violados o interpretaciones que requieren actualización. Cuando aprendes a traducir esa información en acción, transformas tu paisaje interno. Miedo, tristeza e ira dejan de ser tormentas internas para convertirse en instrumentos de claridad, decisión y valentía. Este capítulo presenta un conjunto de ejercicios prácticos, basados en neurociencia, psicología somática y terapias de regulación emocional, para convertir tres emociones fundamentales en aliadas estratégicas. El miedo en valentía. La tristeza en claridad. La ira en límites sanos. Cada sección incluye una comprensión funcional de la emoción y un protocolo de transmutación aplicable en tu vida cotidiana. 1. Transformar el miedo en valentía. Lo que amenaza también señala el camino. El miedo surge cuando la mente estima que no tiene suficientes recursos para afrontar un escenario. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión deliberada de actuar con él en la habitación. Neurobiológicamente, el miedo activa la amígdala y prepara al cuerpo para la acción. La valentía ocurre cuando la corteza prefrontal retoma el control y dirige esa activación hacia un propósito. Ejercicio 1. Mapa de peligros fantasma. Identifica el miedo actual con una frase concreta. Tengo miedo de ____. Clasifica la amenaza. ¿Es real, potencial o fantasma? Pregunta. ¿Qué evidencia observable sostiene este miedo? Luego, ¿qué evidencia lo contradice? Concluye con una línea de acción mínima, un paso de 2 minutos que puedas realizar ahora mismo. Objetivo, sacar al miedo del terreno nebuloso y llevarlo al territorio de lo verificable. Ejercicio 2. Convertir adrenalina en impulso. El miedo acelera el corazón, la valentía usa ese impulso como combustible. Respira profundo con exhalación larga para bajar el ruido corporal. Coloca la mano en el pecho y di internamente, esto es energía disponible. Inmediatamente inicia un movimiento pequeño hacia el objetivo, escribir un mensaje, abrir un documento, caminar hacia el sitio, hacer la llamada. La acción mínima engaña al cerebro para que interprete la situación como manejable. El sistema nervioso actualiza el nivel de amenaza según tu conducta, no según tus pensamientos. 2. Transformar la tristeza en claridad, de peso emocional a orientación interna. La tristeza aparece cuando algo se pierde, se cierra o necesita ser soltado. Su función es desacelerar el sistema para permitir el procesamiento interno. Pretender evitarla solo prolonga su duración. Cuando se honra,
La tristeza limpia el paisaje emocional, como la lluvia que despeja el aire. Ejercicio 1. El proceso de decantación emocional. Escribe durante 3 minutos sin detenerte lo que estás sintiendo. Subraya todo lo que sea un hecho, no una interpretación. Haz lo mismo con lo que sean juicios o suposiciones. Observa qué queda cuando retiras la narrativa. Reformula la emoción, lo que realmente me está pasando es ____. Este ejercicio limpia las distorsiones cognitivas que ennegrecen la tristeza y revelan el núcleo real del malestar. Ejercicio 2. La pregunta que ordena el caos. Cuando la tristeza pesa, hazte una sola pregunta. ¿Qué necesito soltar para avanzar? La respuesta puede ser una expectativa, una persona, un diálogo imaginario, un rol, una idea sobre ti mismo. Luego define un acto simbólico, borrar un archivo, desechar un objeto, cerrar una conversación pendiente, poner un límite. Soltar no es abandonar, es elegir conscientemente que mereces seguir en tu vida. Ejercicio 3. La tristeza como brújula. La tristeza marca lo que valoras. Haz un listado de los elementos presentes en la situación que te duele. Luego pregúntate, ¿qué parte de esto revela lo que realmente me importa? Cuando identificas el valor escondido, aparece claridad para reconstruir, honestidad, conexión, estabilidad, reconocimiento, libertad. 3. Transformar la ira en límites sanos, de explosión a dirección. La ira es la emoción de la dignidad. Surge cuando algo invade tu espacio físico, emocional o mental. No existe para destruir, sino para proteger. El problema no es sentirla, sino expresarla sin dirección o reprimirla hasta volverla tóxica. Ejercicio 1. Identificar la necesidad violada. La ira siempre señala una de estas 4 violaciones. Tiempo. Energía. Derechos personales. Expectativas legítimas. Cuando sientas ira, pregúntate, ¿qué necesidad está siendo ignorada o vulnerada? La claridad reduce la intensidad emocional. Ejercicio 2. Descarga somática sin daño. Antes de hablar, liberar el cuerpo es esencial. Opciones rápidas. Respirar con exhalación explosiva. Apretar las manos durante 10 segundos y soltar. Caminar rápido 1 minuto. Decir internamente, estoy activado, no en peligro. Una vez que el cuerpo está regulado, la mente puede dirigir la energía. Ejercicio 3. El límite claro en 20 palabras. Usa esta estructura. Lo que ocurrió, hecho. ¿Cómo te impacta? Lo que necesitas a partir de ahora. Ejemplo formal. Cuando los informes llegan tarde me retrasa el trabajo. Necesito que me los envíes antes del mediodía. Directo, preciso y sin agresión. Integración, el método de transmutación en 3 pasos. Reconocer la emoción sin juicio. Interpretar lo que intenta comunicar. Actuar orientando la energía hacia un objetivo específico. Cuando este ciclo se repite, el cuerpo aprende que las emociones no son amenazas sino herramientas. El sistema nervioso deja de entrar en caos y comienza a operar como un aliado interno. La transmutación se convierte en un hábito, no en un esfuerzo. Cierre. El miedo contiene tu valentía latente. La tristeza guarda tu claridad más honesta. La ira protege tus límites esenciales. Este capítulo no busca que dejes de sentir, sino que aprendas a dirigir lo que sientes con precisión quirúrgica. La transmutación emocional es un acto de madurez, convertir energía cruda en acción consciente. Cuando dominas este proceso, tu mundo interno deja de ser un campo de batalla y se convierte en un taller de creación personal. Capítulo 10. La identidad emocional, la historia que te cuentas sobre ti mismo. La identidad emocional es el conjunto de historias, creencias y significados que asignas a lo que sientes. No es lo que te ocurre por dentro, sino lo que interpretas que significa. Muchas personas creen que su identidad emocional es fija,
yo soy así, pero en realidad es maleable, entrenable y profundamente influenciable por la narrativa interna que repiten desde la infancia. Tus emociones no definen quién eres, lo que define quién eres es la interpretación que haces de ellas. Desde pequeños absorbemos afirmaciones directas e indirectas sobre nuestra forma de sentir: eres muy sensible, eres fuerte, lloras por todo, tienes mal genio, te asustas por nada, tú siempre aguantas. Esas frases, repetidas en un momento formativo, se convierten en marcos interpretativos que luego usamos para explicarnos a nosotros mismos. El resultado es que, sin darnos cuenta, filtramos nuestras experiencias para que encajen dentro de esa historia. Este capítulo aborda cómo identificar esa narrativa interna, cómo cuestionarla, cómo reescribirla y cómo construir una identidad emocional estable, flexible y coherente con quien decides ser hoy. No con quien aprendiste a ser hace años. 1. La identidad emocional como construcción, la narrativa que moldea el yo. Cada vez que sientes algo y te dices esto significa que soy ____, estás reforzando tu identidad emocional. Por ejemplo, tengo miedo, así que soy débil. Me molesta esto, entonces soy conflictivo. Triste otra vez, soy un fracaso. No reaccioné, soy frío. Pero también podría significar: tengo miedo porque estoy enfrentando algo importante. Me molesta porque mis límites importan. Estoy triste porque valoro lo que perdí. No reaccioné porque tengo control. La identidad emocional se construye a partir de 3 elementos. Significados heredados, lo que los demás dijeron que eras. Significados asumidos, lo que creíste que debía ser. Significados actualizados, lo que decides creer ahora. Gran parte del sufrimiento emocional no proviene de la emoción en sí, sino del significado rígido que la acompaña. 2. Cómo romper patrones emocionales, actualizar la versión interna. Los patrones emocionales son bucles automáticos. Funcionan porque existe una coherencia interna entre lo que sientes, lo que piensas y lo que dices que eres. Para romperlos, necesitas interrumpir esa coherencia vieja y construir una nueva. Ejercicio 1. La frase raíz. Escribe: cuando siento _____, creo que significa que soy _____. Completa para cada emoción incómoda. Luego pregúntate: ¿quién me enseñó esa interpretación? Identificar la fuente debilita su poder. Ejercicio 2. El interruptor de identidad. Cada vez que aparezca una frase limitante: soy débil, soy exagerado, soy impulsivo, reemplázala por: en este momento estoy sintiendo _____. Eso no define quién soy. Esta separación entre emoción e identidad es crucial para desmontar patrones. Ejercicio 3. Micropruebas de actualización. Tu cerebro cambia creencias cuando observa tu conducta, no cuando le dices frases bonitas. Elige una pequeña acción que contradiga la identidad antigua. Si dices que eres miedoso, haz una acción pequeña que implique riesgo controlado. Si dices que eres inestable, mantén una rutina mínima por 3 días. Si dices que eres reactivo, guarda silencio 10 segundos antes de responder. Cada microprueba reescribe la identidad desde la evidencia, no desde la fantasía. 3. Reescribir creencias, rediseñar la historia interna. Una creencia emocional es una interpretación que se repitió tantas veces que se volvió automática. Para reescribirla, no basta con negarla, debes reemplazarla por una visión más adaptativa y funcional. Método de reescritura en 4 pasos. Detecta la creencia antigua: yo soy alguien que no sabe manejar sus emociones. Busca la intención positiva oculta: tal vez intentabas protegerte de la crítica o evitar mostrar vulnerabilidad. Reformula una creencia adaptable: puedo aprender a regularme con práctica. Asocia una conducta nueva: respiración, pausa, expresión asertiva, pedir claridad. El objetivo no es inventar historias irreales, sino crear creencias que reflejen tu capacidad de cambio.
4. Construir estabilidad emocional, fundamentos para un yo interno sólido. La estabilidad emocional no es ausencia de turbulencia, sino capacidad de regresar al centro después de ella. Se sostiene sobre 3 bases. Autoconocimiento operativo. Saber qué te activa, en qué orden y con qué intensidad. Indicadores. Identifica señales corporales con precisión. Reconoces patrones de activación. Puedes predecir tus reacciones. Ve regulación adaptativa. Modular tu estado fisiológico antes de que la emoción domine. Herramientas. Respiración consciente. Enraizamiento corporal. Reencuadre cognitivo. Pausas estratégicas. Secuencia narrativa. La historia que te cuentas se alinea con tus acciones presentes. Ejemplo. Soy alguien que está aprendiendo encaja mucho más con la realidad adulta que soy emocionalmente defectuoso. 5. Diseñar una identidad emocional sólida, estructura de actualización. Construir una nueva identidad emocional implica diseñarla con intención. No se trata de crear un personaje artificial, sino de definir una versión coherente y funcional de ti mismo. Paso 1. Define tus principios emocionales fundamentales. Selecciona 3 que guiarán tu forma de sentir y actuar. Responsabilidad. Valentía. Claridad. Honestidad. Autocuidado. Presencia. Paso 2. Diseña tu yo emocional funcional. Completa en primera persona. Soy alguien que procesa antes de reaccionar. Usa el miedo como orientación. Honra su tristeza sin hundirse en ella. Establece límites con firmeza y respeto. Paso 3. Determina conductas observables. La identidad se consolida cuando es visible. Define acciones que traduzcan tu yo emocional. Pausa de 10 segundos antes de responder. Diario emocional una vez al día. Un límite claro por semana. Una conversación sincera al mes. Paso 4. Refuerza la identidad con evidencia diaria. Cada vez que actúes conforme a ella, registra. Hoy fui coherente cuando ____. Tu cerebro aprueba lo que se repite. 6. Integrar experiencias pasadas, reconstruir sin negar tu historia. La identidad emocional sólida no exige borrar tu pasado, sino integrarlo. Tus heridas emocionales formaron partes de tu narrativa, pero no son tu destino. Para integrar. Reconoce que versiones de ti surgieron por supervivencia, no por elección. Agradece su función, te protegieron, te sostuvieron, te permitieron llegar aquí. Decide qué versión sigue siendo útil y cuál necesita retirarse. La integración emocional madura no dice eso nunca ocurrió, sino eso ocurrió, y aún así puedo elegir quién soy ahora. 7. Cierre, la identidad emocional como obra en proceso. La historia que te cuentas sobre ti mismo es el guión de tu vida emocional. Si la historia es rígida, vives atrapado; si es flexible, vives en evolución constante. Este capítulo te invita a construir una identidad emocional madura basada en elección, no en herencia, en responsabilidad, no en culpa, en claridad, no en ruido interno. Eres autor y protagonista de tu narrativa emocional. Cada día reescribes un fragmento. La estabilidad no proviene de evitar emociones, sino de saber que puedes sostenerlas, interpretarlas y actuar desde tu versión más consciente. Cuando la narrativa interna cambia, cambia todo lo que sientes y todo lo que haces. La identidad emocional se convierte entonces en tu base más firme para vivir, crear, amar y decidir. Capítulo 11. El yo emocional del futuro, crear una vida guiada por coherencia, paz y fortaleza interna. El futuro emocional no es un lugar al que llegas por accidente. Es un territorio que construyes de forma consciente, a través de decisiones pequeñas, interpretaciones nuevas y actos que refuerzan quien elige ser. La mayoría de las personas miran hacia adelante esperando que las cosas cambien,
Pocas miran hacia adentro para transformar al protagonista que vivirá ese futuro. Este capítulo es el cierre y, al mismo tiempo, el punto de partida. Aquí integramos todo lo aprendido, la comprensión de tus emociones, su origen, su función, la forma en que el cuerpo las expresa, los mecanismos de regulación, la transmutación de estados difíciles y la reescritura de tu identidad emocional. Con todo esto, ahora es posible diseñar la versión emocional de ti que vas a encarnar en los próximos años. Este no es un ejercicio de imaginación optimista. Es un proceso de ingeniería emocional, definir, construir y habitar un yo coherente, en paz, firme y profundamente alineado con tu verdad interna. 1. El yo emocional como proyecto, una construcción deliberada. Tu yo emocional futuro no aparece de la nada. Surge de una combinación de 4 elementos. Visión, cómo deseas sentirte y cómo deseas actuar. Narrativa, la historia que te dices para sostener esa visión. Acción, los microcomportamientos que consolidan la identidad. Repetición, la práctica que convierte todo esto en tu nueva normalidad. La mayoría intenta cambiar su vida sin cambiar la historia interna que la sostiene. Pero el cambio profundo empieza con una pregunta. ¿Quién quiero ser emocionalmente en 5 años, y qué necesito practicar hoy para llegar allí? Tu futuro emocional es una consecuencia directa de tus hábitos emocionales actuales. 2. Imagina a tu yo futuro, una visión clara y funcional. Imagina a esa versión de ti que ha integrado todos los aprendizajes de este libro. No es una caricatura perfecta, es una persona real, consciente, madura y entrenada emocionalmente. Preguntas guía. ¿Cómo gestiona esa persona el miedo? ¿Cómo responde ante una crítica? ¿Qué hace cuando aparece la tristeza? ¿Qué límites mantiene? ¿Qué conversaciones sostiene sin huir? ¿Qué rechaza? ¿Qué sostiene? ¿Cómo respira? ¿Qué tipo de calma irradia? ¿Qué coherencia transmite? Tu yo emocional del futuro no se define por ausencia de dolor, sino por la calidad de la respuesta que ofrece ante lo inevitable. 3. Coherencia, alinear emoción, pensamiento y acción. La coherencia emocional es la sensación de estar alineado por dentro, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces van en la misma dirección. Es un estado escaso, pero se puede entrenar. La incoherencia, en cambio, genera desgaste, ruido mental y sensación de vivir una vida que no es la propia. Para cultivar coherencia. Escucha el primer mensaje emocional antes de justificarlo. Elige pensamientos que acompañen esa emoción sin deformarla. Toma una acción que refleje tu verdad, no tu miedo. Cuando esta secuencia se repite, el yo emocional se vuelve claro y estable. 4. Paz interna, el resultado de una relación actualizada contigo mismo. La paz emocional no se encuentra, se construye. Es el resultado final de gestionar tus emociones con madurez, de permitir que pasen sin reprimirlas, de establecer límites, de regularte de forma inteligente y de abandonar identidades emocionales caducadas. La paz interna aparece cuando dejas de pelear contigo mismo. Cuando entiendes que sentir no es un problema que resolver, sino un lenguaje que aprender. El camino hacia esa paz implica bajar la agresión interna. Reducir la autoexigencia extrema. Tratar tus emociones con dignidad. Reconocer tu humanidad sin vergüenza. Respetar tus ritmos internos. La paz es un territorio al que se llega cuando la guerra interna termina. 5. Fortaleza interna, la capacidad de sostenerte en los momentos difíciles. Tener fortaleza interna no significa no quebrarse. Significa poder sostenerse cuando la vida es intensa. Es la capacidad de sentir miedo y avanzar. De sentir tristeza y no hundirse. De sentir ira y transformarla en claridad. De sentir vergüenza y seguir mostrando tu verdad. La fortaleza emocional se entrena en 3 niveles. A. Fortaleza fisiológica. Tu sistema nervioso aprende a no colapsar ante la intensidad.
Respiración, enraizamiento, regulación somática. B. Fortaleza narrativa. Dejas de contar historias catastróficas sobre ti. Aprendes a narrarte con madurez y sin victimismo. C. Fortaleza conductual. Actúas incluso cuando preferirías huir. La acción coherente es la mejor prueba de evolución emocional. 6. El puente entre el presente y el futuro, hábitos emocionales. Tu futuro emocional se sostiene en hábitos simples, no en teorías complejas. Hábitos que entrenan tu sistema nervioso, tu narrativa interna y tu comportamiento. Hábitos claves. Revisión emocional nocturna, 5 minutos. Pausas conscientes durante el día. Movimiento corporal diario para liberar tensión. Un límite claro cada semana. Una conversación honesta al mes. Un acto de valentía al mes. Una decisión tomada desde calma, no desde prisa. Un momento semanal de gratitud dirigida, no abstracta. Estos hábitos diseñan al yo emocional que vivirás mañana. 7. Cómo saber que estás avanzando, indicadores reales de evolución. La evolución emocional no siempre se siente bien. A veces se siente como desorden, incomodidad o incertidumbre. Pero hay indicadores reales de progreso. Te recuperas más rápido después de una emoción intensa. Te juzgas menos. Interpretas tus emociones con más claridad. Tomas acción en lugar de paralizarte. Te disculpas cuando es necesario, sin derrumbarte. Sostienes límites sin culpa. Tienes conversaciones difíciles con más dignidad. Tu narrativa interna es más adulta. La calma aparece más seguido. La paz deja de ser visita y empieza a ser hogar. 8. Ejercicio final, el manifiesto de tu yo emocional del futuro. Este ejercicio integra todo el libro. Es una práctica profunda para consolidar tu nueva identidad emocional. Parte 1. Visualización guiada. Cierra los ojos y visualiza a tu yo emocional del futuro. Obsérvalo en una situación difícil. Hablando con sinceridad. Respirando con calma. Sosteniendo límites. Transformando miedo en claridad. Respondiendo con madurez. Observa su postura, su ritmo, su lenguaje y su energía. Siente la diferencia entre él y tú. Luego acércate y pregúntale. ¿Qué haces tú que yo todavía no hago? Escucha la respuesta. Parte 2. Escribe tu manifiesto emocional. En primera persona, completa. Soy alguien que, 3 afirmaciones de identidad. Me comprometo a, 3 hábitos emocionales. Elijo dejar atrás, 3 patrones que ya no quieres cargar. Mi futuro emocional se sostiene en, 3 principios. Parte 3. Un acto diario de encarnación. Elige un microacto que represente a tu yo futuro. Hazlo todos los días durante 30 días. La repetición crea identidad. 9. Cierre final, el comienzo de tu futuro interno. El yo emocional del futuro no es un destino, sino una relación contigo mismo. Una relación basada en coherencia, respeto, claridad y valentía. A partir de hoy, eres el artesano de tu propio mundo interno. Cada emoción será una herramienta, cada pensamiento, una dirección, cada acción, un ladrillo que construye tu fortaleza. Has aprendido a escuchar el cuerpo, a descifrar emociones, a regularte, a transmutar estados difíciles y a reescribir tu historia interna. Ahora te corresponde habitar esa sabiduría. Este capítulo es el cierre, pero también el punto de partida para una vida guiada por paz, coherencia y fortaleza profunda. Tu yo emocional del futuro ya existe. Comienza a vivirlo hoy. Epílogo. La vida después de entenderte. Cuando cierras este libro, no termina un proceso, comienza uno distinto. Ahora cargas un mapa interno que antes no existía. Ya no caminas a ciegas dentro de tu mundo emocional. Entiendes los caminos, las trampas, los espejos, los mensajes disfrazados y las puertas que antes parecían muros.
El viejo tú, el que reaccionaba sin comprender, el que se culpaba por sentir, el que confundía intensidad con peligro, no desaparece. Pero deja de ser el conductor principal. A partir de aquí se convierte en un copiloto que puedes escuchar sin someterte, observar sin obedecer. Has visto que las emociones no son enemigas, ni defectos, ni señales de debilidad. Son instrumentos de navegación. Algunas avisan tormentas, otras anuncian cambios, otras revelan heridas que aún necesitan tu presencia. Y otras, las más silenciosas, te muestran que ya no estás sobreviviendo, estás viviendo. Este camino no te promete perfección emocional. Te ofrece algo más real y más valioso, la capacidad de sostenerte con dignidad dentro de tu propia vida. Porque alguien emocionalmente maduro no es quien nunca se quiebra, es quien sabe reconstruirse sin perderse. A lo largo de estas páginas has identificado tus sombras, tus luces, tus narrativas heredadas, tus respuestas automáticas y tu cuerpo como archivo vivo de recuerdos y señales. También has descubierto métodos para regularte, transformar emociones difíciles, construir coherencia, establecer límites sanos, cultivar calma y diseñar un yo emocional que te represente de verdad. Este libro te acompañó hasta aquí. Ahora te corresponde caminar con lo que aprendiste. Si en algún momento dudas, regresa a lo esencial. Tu emoción nunca es un error. Tu cuerpo siempre está intentando ayudarte. Tu narrativa es moldeable, no una sentencia. Tu identidad emocional se reescribe con práctica, no con teoría. Tu futuro interior depende de microdecisiones diarias, no de grandes revelaciones. La vida no se volverá ligera por comprender tus emociones, pero sí se volverá más clara. Y esa claridad es poder. Poder para detenerte antes de reaccionar, para elegir antes de repetir, para respirar antes de colapsar, para amar sin miedo, para sostenerte sin máscaras, para avanzar sin huir de ti mismo. Llega un punto en la vida en que la evolución deja de ser un deseo y se convierte en un acto de responsabilidad. Ese punto es ahora. Camina con lentitud cuando lo necesites. Avanza con firmeza cuando tengas fuerza. Vuelve a leer lo que haga falta. Y recuerda, no estás rompiendo tu historia emocional, la estás afinando. Este epílogo no es un cierre. Es una invitación silenciosa. A sentir con más honestidad. A vivir con más coherencia. Y a conocerte con la profundidad que siempre mereciste.